Buenos días, Doris, Marcela. Aló, Carmita, ¿me escuchas? Ahora, Carmita, ¿me escuchas? El concepto entre lo que es universal y lo que es particular. Y entonces dice, ¿todo ser humano tiene que tener una pareja? No. ¿Es indispensable que todo ser humano tenga que vivir con alguien exclusivamente y enamorarse? No. Entonces, no. Ese concepto de universalidad para afirmar lo que es cierto, que debemos dar por cierto y por hecho, me parece fabuloso. Porque si se cumple, la universalidad dice, sí, dime. La universalidad dice que se cumple. Ok, la universalidad dice, se cumple para todo el mundo. Se cumple en todo momento. Es incondicional, ¿verdad? Sí. Y se cumple en toda situación o circunstancia. Sí. Entonces, cuando uno aplica eso, yo creo que es una muy buena herramienta en el momento de uno, por ejemplo, estar haciendo coaching. Claro. Porque es que... Claro, porque nos orienta. Yo caigo en lo que ella llama disertación teórica y atractiva. Y en una disertación teórica y atractiva, ella dice, pues eso suena muy bonito y puede ser una explicación muy interesante para ti, pero no significa que sea cierta. Sí. O a lo mejor sea cierta. O a lo mejor sea cierta para ti, pero no lo es para todo el mundo. Exactamente. Entonces, exactamente. Es la realidad de cada uno. Correcto. Pero no es la realidad. Y de hecho, esa disertación teórica, en algún caso, a mí me funcionó con una cliente, porque ella, o sea, si uno se siente tranquilo con un concepto que no es universal, pero que bajo los principios de uno, pues es que la mejor manera de llamarlo es que son atractivos. Pero si eso me ayuda a mí para cambiar un paradigma, pues bienvenido sea. Pero no se debe tomar como regla de decir, bueno, en este caso yo siempre lo voy a emplear porque siempre va a funcionar. Sí. Sí. Pero realmente si uno se rige a esas leyes, yo creo que eso lo orienta. Bueno, esto es universal, ¿sí o no? Entonces ahí se orienta uno mucho si está un poco confundido en ese momento. Eso es buenísimo, y sobre todo para aclarar algún tipo de confusión. Hacerse uno la pregunta, ¿esto que estoy diciendo, esto es universal o no? Exacto. Y si, entonces ahí mismo ya se orienta, sí, porque a veces uno puede también entrar en confusión, ¿no? Ah, no, a veces eso está garantizado. Eso está garantizado. Y por
eso es que todas cosas, esto en vivo también es tan bueno porque fíjate que cuando se hizo todo en vivo con Gabriela y Karen, empezaron a surgir muchas preguntas, muchas confusiones y todo eso, y por eso ahora Karen dice eso que tú dijiste al principio. Hasta hoy, hasta el día de hoy, yo te contestaría tal cosa, ya mañana puede ser otra. Eso está fabuloso. A mí me encantó esa parte, te digo. Me encantó esa parte que dijo. Mi versión hasta hoy es la siguiente, hasta hoy. Y hizo énfasis en que era hasta hoy. Sí, sí. Lo cual quiere decir que si dentro de un mes le preguntan algo y ella dice algo diferente, bueno, hace un mes pensaba esto, ahora hoy contesto esto. Fabuloso, fabuloso. Bueno, yo no sé, Carmita, ¿tú estás de acuerdo en que pongamos en contexto, sobre todo, a Gustavo y Marcelita? Porque yo creo que, bueno, Gustavo yo creo que ya se había ido cuando surgió lo de Rosy y al final la interesantísima, el interesantísimo planteamiento de Marí. De Marí, claro. Donde, bueno, mira, precisamente entró Rosy. Ahí está Saludos. Rosy. Y no hemos saludado a Marí tampoco. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Hola. Gente. Nos centramos por ahí en lo físico para ser atraídos, pero nos resulta fundamental para poder estar al lado de una mujer. Y la mujer está convencida que es así. Y son a lo mejor uno de estos misterios de la naturaleza que hacen posible que hombres y mujeres convivamos tanto tiempo, ¿no? Hay elementos de la vida que torturan a la mujer respecto de su figura, de su imagen, ¿no? Que para los hombres muchas veces hasta pasan desapercibidos, que con los años aprendemos a adular o a hacer notar porque es parte de la convivencia y lo que nos enseñan a mostrarlo, ¿no es cierto? Pero hay algo de lo que yo estoy seguro en esta existencia es de que la mujer es admirable por muchísimos motivos. Tiene una existencia mucho más compleja que la del hombre, el hombre es mucho más simplista, mucho más directo, mucho más resultadista, y la mujer es mucho más universal, mucho más abierta, mucho más contextual. Y eso la hace justamente especial, por eso madre y no nosotros, ¿no? Imagínate si los hombres pudiéramos traer criaturas al mundo, ¿cómo serían esas criaturas? Dirían solamente, sí, no, me gusta, no me gusta, vamos, lo mismo. Sin embargo, con las mamás aprendemos lo que es cariño, aprendemos lo que es relación, aprendemos lo que es compañerismo, aprendemos lo que es solidaridad, y eso es algo que tiene una mujer de manera incorporada, digamos. Así que mi admiración por las mujeres ahora, punto, hasta acá. Que resulta difícil convivir muchas veces. Ahora, hay una etapa posterior a este entendimiento que yo todavía no la he vivido. Vale decir, desde que estoy en esto no he tenido una pareja con la que pueda comprobar esto de cómo funciona el entendimiento de la otra. Todas mis relaciones de pareja han sido anteriores a esto de los tres principios, así que no puedo todavía hablar de iniciar los tres principios en pareja. No sé si ustedes creo que están en otra situación, así que en eso me llevan ventaja. Pero me decía mi coach, yo estoy en la etapa en la que me estaban haciendo coach y ahora, bueno, yo estoy haciendo coach. Me decía mi coach que, bueno, así como hubo un Gustavo para estas etapas, también va a haber un Gustavo distinto para estas etapas que vienen y que seguramente la compañera en esta etapa nueva va a estar de acuerdo a los principios nuevos, a los valores nuevos, a las visiones nuevas que tengo de la vida, ¿no? No sé lo que estaban hablando ustedes, pero yo por lo menos me despaché con eso y ya me hice sentir bien. Qué disertación tan increíble, ¿eh?
Me imagino que ahora todas las mujeres hay una palabra que dice están pompeadas. Yo quisiera hacer una sugerencia, Rubén, es que escucho con mucho, y debe ser porque estamos, es importante para escuchar mejor que los que no estemos hablando nos silenciemos. Buenísima sí, idea. Porque yo oigo ecos, cuesta mucho entender lo que decía Gustavo por los ecos que hay de los computadores. Entonces, es una sugerencia de silenciarnos, solo el que habla, no, excepto el que habla, mejor dicho. ¿Qué les parece? ¿Aló? Ay, se perdió. Es que somos tan obedientes que la única que estaba hablando eras vos y todos los demás nos muteamos. Se me fue la señal, perdón. A partir de este momento seguimos por mensaje de señas. Las leyes, por decirlo de alguna manera, que nos rigen esa misma experiencia, es decir, vivimos en sociedad, vivimos dentro de una cultura y yo creo que en la experiencia humana no podemos olvidarnos de hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Con esto me refiero a la palabra solucionar suena a que hubiera problemas, pero yo la utilizo en el sentido de vivir el diario, vivir las cosas que es necesario realizar, que es necesario resolver. Y dentro de eso cabe la parte de la educación de las personas menores que están a nuestro cargo, ya sea porque somos padres, porque nos corresponde en la vida de alguna manera la educación, ya sea si somos educadores o si somos profesionales que tenemos a cargo algunos niños. Entonces, digamos, lo que se había puesto en la mesa ayer era hasta dónde ese fluir espiritual se puede dejar al libre albedrío en una situación en donde estamos viviendo una experiencia humana que no la podemos olvidar y que la tenemos que vivir y gestionar, independientemente de nuestro bienestar personal, que es la parte espiritual de nosotros en la experiencia de vida de cada uno de nosotros como seres individuales que somos. Básicamente esa era, digamos, el tema con el que se había terminado la charla de ayer. De manera que lo dejo para debate, para reflexión y para aporte de cada uno de todos nosotros, pues, de cada uno de nosotros, para saber qué puede resultar de eso. Seguramente van a resultar ideas nuevas y ideas que nos van a aclarar más esa situación de seres humanos que somos, ¿no? Seres humanos que estamos viviendo una experiencia y que no nos podemos olvidar que esa experiencia de todas maneras está allí. Gracias. Bueno, Rubén tiene la palabra. Sí, pues simplemente para complementar y de pronto poner más en contexto a las personas que no tuvieron la oportunidad de ver dónde se originó esto. Fue con un comentario que hizo Rosy acerca de una situación en un grupo familiar donde creo que un primito tuvo una acción de una cachetada, fue algo así por el estilo contra otro, y surge la pregunta de que el niño dice si tenía que pedir perdón. Y entonces entramos en el planteamiento inicial de que hay conductas que que hay que educar al menor, porque no podemos decir, basándonos en la premisa de que no hay nada que corregir,
que no hay nada que solucionar porque se vería como que existe algún problema. Y yo quería intervenir simplemente. Ayer en la mañana yo tuve una charla espectacular con la hermosa Marí y surgió casualmente, ella misma tuvo su apertura de compartirme una experiencia de un ser querido de ella con un problema y cómo ella, antes, sin haber llegado a este entendimiento, afrontó esa situación. Y ahí, en lo que hablábamos, yo veo la respuesta perfecta, clara y de lo mismo. ¿Por qué? Número uno, en ningún momento utilizó el juicio. Y número dos, puso un condicionamiento de que planteaba una solución bajo la premisa de que esa persona se sometiera a una estructura de corrección. O sea, no quiere decir de que porque tenemos el entendimiento o porque se da la situación, no haya que corregir. Cualquier acción tiene una consecuencia. Y obviamente la persona está actuando de X o Y manera y necesita tener un tipo de corrección a la conducta que está empleando. Pero allí para mí el principio más importante fue yo no juzgo, no hay juicio, yo no te voy a juzgar por lo que tú estás haciendo, pero tú necesitas entrar a un punto donde tengas otra perspectiva de lo que tú estás haciendo. Eso es indispensable que lo hagas, ¿me entiendes? Una cosa no excluye la otra, pero lo que sí es importante es que al no haber no juicio, es donde parte el centro de todo lo demás. Ok, no hay que solucionar nada al ser cuya esencia es perfecta, pero dentro de lo que se plantea, estamos viviendo una experiencia humana bajo una cultura humana donde hay que cumplir ciertas normas, donde hay que vivir en comunidad y en eso no podemos actuar simplemente como nos parezca. Entonces le doy la palabra al que desee participar. Sí, Doris, puedes desmutearte si deseas hablar. ¿Querías hablar algo? Sí, pues verdad, nada allí, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, listo. Sí, referente a eso, pues a mí me quedó resonando muchísimo ayer, esta mañana, y decía, bueno, no sé, o sea, me quedé como desubicada en esa parte, porque yo decía, bueno, si Rosy pues estuvo con los chicos y el chico pues procedió de esa forma, entonces hablaba sobre si hay que disculparse o pedir perdón o no. Entonces, pues ella le dijo que no, ¿cierto? O si estoy bien, ¿no? Ella le dijo que no. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, es cierto que pues según los principios y lo que estamos mirando, pues nada está bien, o sea, nada está mal, nada está bien, pero ¿hasta qué punto? O sea, esa era la parte como que me quedó resonando a mí y según lo que dice Rubén ahorita, pues sí, son niños que están empezando su vida y también hay que corregir o hay que educar, digo yo, no sé, o Mari también lo decía, pues hay que educar, ¿no? Y la parte de una disculpa o un perdón, pues no sé, bajo mi concepto, pienso yo que dentro de esos términos estaría bien siendo niño, adulto, como sea, pienso que
que también debe hacérselo. No sé ustedes qué pueden decir sobre eso. Marcela, ¿puedes desmutearte, por favor? Sí, gracias. Bueno, yo pienso lo siguiente. Digamos desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de lo que es la vida y no solamente enfocada desde los tres principios, considero que sí, a los niños hay que educarlos. Simplemente yo le diría al niño, mira, yo te quiero, estás en mi corazón, no importa lo que pase, yo te voy a apoyar, pero hay cosas que tú estás haciendo que no debes hacer. Y simplemente, si tú haces esto, debes pedir una excusa a tu compañero, a tu primo, al que sea, porque el día que a ti te hagan eso, tú te vas a sentir mal. Entonces, yo pienso que a mí me parece que uno no se debe ir como a los extremos. A mí me parece que yo en mi caso como que aplico la parte como de ser ecléctico y en un momento dado lo que me sirva como herramienta me parece bueno aplicarlo, sin irme a los tres extremos de que la persona es perfecta, que no hay nada que corregir, que no hay nada que hacer, porque realmente el niño, especialmente cuando se está formando, pues tiene que recibir una orientación. Y es más, para los niños es importante sentir que ellos tienen un límite y que sus papás les ponen un límite, porque si no ellos se van a sentir mucho más desorientados. Entonces, pues el niño lo pienso. Bueno, Gustavo, creo que quería... ¿Sí? No, entonces... Me estás dando la palabra, es que te escuché entrecortada. Sí, sí. Ok, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, digamos que la forma como uno educa al niño es una cosa. Obviamente tiene que ser dulce, hay que tratar de preguntarle al niño qué pasa en esa situación, por qué lo hizo, bueno, en fin, todas las cosas que hacemos las personas que de alguna manera tenemos a un hijo responsable y somos cariñosos y somos maduros y somos, digamos, entendemos que tiene que haber un equilibrio en la educación. Pero para responderle un poquito a Doris, o para hablar lo que Doris estaba diciendo, y hablando un poco más en general, porque esta es la situación de un niño, pero también podemos hablar de la situación de un adulto, como por ejemplo una persona que está en la cárcel, que ha violado niños, porque ha tenido conductas muy graves, pues también es una persona. La sociedad está poniéndole un límite al ponerlo en la cárcel. Aquí lo importante creo yo que tenemos que analizar es hasta dónde va esa idea de que somos espirituales y que no hay nada por hacer porque todo está hecho y hay que dejar que fluya todo. ¿Hasta dónde llega eso y hasta dónde viene, y dónde empieza la experiencia humana, en donde estamos viviendo en una sociedad que nos limita a todos, absolutamente a todos en cualquier cultura? Porque cualquier cultura tiene sus leyes, cualquier cultura tiene, y si podemos hablar de leyes, podemos hablar de límites. Los límites que impone el tránsito cuando estamos manejando un auto, por ejemplo. Esos son límites que tenemos que tener para vivir en sociedad. Si nosotros vivimos en un inmueble de muchos apartamentos, pues también tenemos normas que nos rigen, porque no podemos, digamos, hacer mal uso de zonas comunes que son de todos. Entonces tiene que haber un límite. Eso mismo es aplicable a los niños y es aplicable a todo. Lo que yo creo que hay que entender aquí es esa diferencia. Sí,
Nosotros tenemos que aceptar que tenemos límites, que tenemos una experiencia humana porque vivimos en sociedad y que en esa sociedad, pues para poder convivir sanamente entre todos tenemos que tener ciertas limitaciones y eso incluye a todos, al manejo de nuestra vida en sociedad. Y otra cosa es cómo nos sentimos nosotros personalmente con respecto a esas leyes y a esos límites que nos impone la sociedad. Si nos da rabia porque vamos tarde y el policía nos pone un parte, pues yo me estoy relacionando mal con una situación que es clarísima y que yo debo respetar en sociedad. Yo pienso que no podemos confundir básicamente el ser seres espirituales como dejemos que la vida fluya y que todo pase y todo es bueno y todo tenía que pasar, ¿por qué no? Una persona como este señor de Colombia que cogió a una niñita, la secuestró, la violó y la mató y fue polémica muy grande a nivel de periódicos, etcétera, y de noticias, pues una persona que claramente puede tener su sabiduría y sus cosas, pero es una persona que claramente tiene que estar entre las rejas, porque no podemos decir simplemente, no, pues eso pasó y eso es así. No, la sociedad lo limita para el bien común de los demás. ¿Cómo nos relacionamos cada uno de nosotros con esa situación? Es lo que marca la diferencia. Entonces, es importante saber que eso de ser seres espirituales y que debemos dejar que todo fluya, tiene que ver con una cuestión personal, íntima, de relación de nosotros con nuestra experiencia de vida, sea la que sea. Eso no sé si aclara un poquito la situación de irnos también a hablar sobre lo general y no sobre lo particular. Entonces dejo pues digamos, esa reflexión. Sí, me parece muy, muy bien. No sé si Gustavo quieres hablar. No me escuchas. Gustavo quería hablar, pidió la palabra. Puede desmutearse. Yo lo desmuteo yo. Bien, ¿me oyen? Sí. Bueno, respecto de este tema, a mí me gustaría aportar lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos en este momento una, no confusión, sino una cantidad de información disponible, que es lo que nos está llevando a crear un nuevo orden interno, un nuevo orden de nosotros mismos. Y en consecuencia, lo que tenemos que tener en claro es aquella información que se nos dio para poder trabajar con nuestra persona y trabajar con los demás, pero como información básica para entender el proceso, no como información de aplicación universal o de aplicación generalizada, sino como información para entender el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos de que somos seres espirituales, obviamente que todos somos seres espirituales. Cuando hablamos de que no hay nada que corregir, estamos hablando de la esencia del ser humano. Estamos hablando del espíritu, pero no de un ser humano que ya está inmerso en una vida cotidiana y que obviamente está comenzando a ser algo así como resultado de las circunstancias que nos rodean. Ahí es donde tiene que acudir el coach a tratar de salvar esa situación, cuando existiere alguna situación problemática o no. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos puede llevar a decir, bueno, sí hay que intervenir, no hay que intervenir? Si no existe manifestación de parte de la persona o del interesado, o en este caso, al ser un menor o no, si es un menor,
puede ser por experiencia, por motus propio, que nosotros avancemos sobre esto. Al ser una persona mayor, sí o sí tiene que existir de parte de esa persona una voluntad de querer cambiar algo como para que nosotros podamos intervenir. Ahora, que nosotros estemos pasando toda la vida cotidianamente sobre la base de los 3 principios, yo la verdad, más allá de que me consta la sabiduría de los principios y su efectividad, no creo que sea así, porque tal cual como hablamos de que nuestra realidad se torna gris si nos ponemos unos lentes oscuros, y que si nos ponemos unos lentes transparentes, toma colores, y si nos ponemos el lente de los 3 principios para ver toda la vida, y nos va a resultar sumamente complejo y sumamente dificultoso poder vivir el día a día. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no puedo salir a la calle con un short sin camisa y con un fajo de $10.000 en la cintura a la vista, pensando de que somos todos seres espirituales y que nadie me va a hacer nada porque todo el mundo comprende de que esos $10.000 no le van a solucionar la vida a nadie. Me parece que una cosa es la información que nosotros tenemos para poder intervenir en aquellas vidas como las nuestras, que han sido influidas por la educación, por el medio, por las circunstancias, por la experiencia, por lo que uno quiere, y otra cosa es el estar en medio de esa vida y tener que llevarla sobre las bases de esas reglas, las reglas de la sociedad. O para ponerlo en otros términos, yo me puedo parar solo en el medio de una ciudad china y empezar a decir, ¿qué le pasa a estos millones de tipos que no entienden lo que yo digo? Es lógico. Es lógico. Si yo no hablo chino, millones no me van a entender. Por más verdad que yo esté diciendo, va a ser necesario que yo hable chino para que ellos me entiendan y me comprendan. Entonces, si yo manejo la información básica de los 3 principios y pretendo ponerme esos lentes y con esos lentes manejarme en la vida, me parece que nos vamos a dar de porrazos impresionantes porque vamos a vivir chocando con las paredes. Ahora, entonces, ¿para qué nos sirven los 3 principios? ¿O cuándo comenzamos a utilizar los 3 principios? Y ahí yo creo que están los sentimientos. Y yo creo que ahí está la conciencia. Y ahí está la sabiduría. Y ahí está el saber calibrarnos. ¿A qué voy? Ante una situación de una persona que, según nosotros percibimos, nos cuenta algo o nos hace saber algo, en lo que nosotros podemos llegar a interpretar de que hay algo que nos está haciendo ruido. ¿Está? Y yo no tengo miedo en decir que juzgo como malo o como bueno. ¿Por qué no tengo miedo? Porque yo jamás podría decir de que matar a una persona no está mal. Y es un juicio. Pero está mal. Para mí está mal y hasta el día que me muera va a estar mal, más allá de los principios. ¿Y qué te dice que está mal eso? Tu sabiduría interior misma. Entonces, vuelven los principios a tomar vigencia. No es que yo los deje de lado porque estoy juzgando. Los principios tienen vigencia siempre. Pero en ese caso, no está mal porque lo diga Gustavo Pizarello, está mal porque es una condición de vida y porque es antinatural y porque va en contra de cualquier regla de la naturaleza. Lo que no se produce espontáneamente en la naturaleza es porque no tiene que producirse. Entonces, si yo quito una vida voluntariamente, estoy yendo en contra del mandato natural y estoy en contra de los principios. Yo creo que la cosa funciona así. Ahora, de que vamos a tener reglas siempre, vamos a tener reglas siempre. De que esas reglas pueden hacer sentir mal a las personas o hacer que las personas se excluyan o hacer que las personas sufran, sí. Sí. Y yo creo que para eso estamos nosotros, para hacerles ver de que esas reglas no necesariamente son su destino de vida, el fin de su existencia, o su padecimiento para el resto de la eternidad, sino que son eso, nada más que reglas. Y que están nosotros poder tomar esas herramientas como para poder hacerle entender,
chico, adolescente, adulto, mayor, una persona que esté al borde de la muerte, sobre cómo el hecho de que los tres principios funcionen universalmente los puede ayudar a comprender para estar un poco mejor, para poder tener una vida de bienestar. Ahora, de todo esto que dije, ¿qué es lo que quiero rescatar? Uno, tengamos en cuenta que la información que se nos da tiene cierto grado de pedagogía. Vale decir, no debe tomarse al pie de la letra con aplicación universal para ver todo exactamente de la misma forma. Tiene que tomarse como información a la que nosotros tenemos que aplicar. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de nuestra sabiduría. ¿Con qué alertas? Con las alertas que nos dan nuestros sentimientos, nuestro grado de conciencia. Sobre la base de eso. Vale decir que entonces, llevando esto al ámbito en el que entiendo que se planteó con Rosy, nosotros tranquilamente podríamos haber actuado cada uno de manera distinta. Un modo es el que actuó ella, pero pudo haber sido distinto el de Rubén, o el mío, o el de Marí, o el de cualquiera. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá de que tengamos una sabiduría universal, tenemos un determinado estado de conciencia en un determinado momento. Y tenemos determinadas alarmas en determinados momentos o no. Entonces, yo pude haber estado sentado al lado de ese chico cuando estaba hablando con Rosy y no haberle dicho nada. ¿Por qué? Porque yo estaba presente ahí, pero mi mente estaba en otra parte, y la que tenía conciencia para estar y para intervenir en ese momento era Rosy, y el que interviene en ese caso lo tiene que hacer en base a sus conocimientos y en base a su condición humana. Y en función a eso, ahí sí yo creo que nadie puede decir está bien o está mal. Uno tiene que actuar como le sale. Ahora, convengamos que hablar con un niño no es determinante para implantar en ese chico los tres principios para toda su vida. Convengamos que el hecho de que cualquiera de nosotros sepa respecto a los tres principios no es determinante para que todos lo pasemos por los tres principios. ¿Qué es lo determinante para que comencemos a utilizar los tres principios? Nuestros sentimientos de acuerdo a nuestro grado de conciencia. Cuando se prende la luz amarilla en el tablero y nos dice, acá hay algo que nos cierra. En lo personal, o si hay demanda desde afuera, cuando tengamos que hacer la escucha y tratar de solucionar el problema que viene de afuera. Gracias, Gustavo. Rosy. Ok. Sí, Carmita, gracias. Es que como que se pierde el sonido. Sí. Efectivamente, coincido con los compañeros. Solo una aclaración. En esa ocasión, lo de la experiencia que comenté el día de ayer, no hubo golpe. Fue un objeto que ese niño quitó, ¿sí? Por lo tanto, de acuerdo a las creencias que pues la mayoría de las personas, a lo mejor voy a orientarme más bien en el lugar donde vivo y sobre todo en lo familiar, a él se le indicó que pidiera perdón, ¿sí? Para él, yo lo sentí cuando dijo, es que tengo que pedir perdón porque no hubo un golpe, sino que fue un momento de quitarle. Y dice, es que tengo que pedir perdón. Yo lo sentí con bastante angustia. Faltó tiempo para continuar con la charla, pero en ese momento, por supuesto, que cuando actuamos de una manera que, bueno, lo vamos a decir que no es correcta, o de acuerdo a las reglas o las normas en las que vivimos, debe tener aquello quizás una consecuencia o una corrección, si así lo queremos llamar. Por supuesto que él fue la angustia de que ese perdón tenía que hacerlo delante de todos porque estábamos reunidos todos, pero a él se le hacía que lo que había hecho no era para pedir perdón. Fue cuando yo entré con los Intec,
o las preguntas en que si él realmente se sentía de que había obrado mal o había hecho mal para poder pedir ese perdón. Por supuesto que más adelante hubo una disculpa. Por supuesto que en esa convivencia que teníamos por la noche, pues hubo una relación al final de alegría, de reconocer que había hecho mal en quitarle ese objeto o esa naranja a su primo, ¿no? Lo que comenta Gustavo y todos los compañeros, pero fue fantástico, ¿no? Porque efectivamente estoy clara de que si hay momentos en los que yo voy a actuar, me voy a contar yo, voy a actuar de una manera arbitraria o de una manera en la que yo puedo dañar, puede haber una consecuencia. La esencia, como él lo mencionó, del ser humano está allí, pero ya como acción, por supuesto que va a haber una repercusión o una consecuencia, ¿sí? Entonces, en este momento se me viene a la mente de que, por supuesto que toda acción, sea de corazón, sea de amor, o sea esa acción también dañina, va a tener una reacción o va a tener una consecuencia. Sin embargo, yo lo mencionaba en los jóvenes porque en lo que me ha tocado trabajar con ellos, en lo que he estado practicando con algunos jóvenes en talleres, ya un poquito más de 18 años en adelante, vienen con un mundo de dudas, vienen en su cabecita y en su ser, en su sentir, con momentos y vivencias de tristeza, de adicciones, y claro que otros vienen con momentos o vivencias también en las que pues han manifestado violencia. Yo en ningún momento digo que no tiene que haber una corrección, si así se le pudiese llamar, pero dentro de los 3 principios para mí, sí hay la forma, porque yo la he encontrado, o a lo mejor no me ha tocado, un ser humano con una vivencia o una experiencia de vida grave, en la que haya tenido que matar o en la que haya tenido que, pues, matar, que es lo más fuerte, ¿no? Y en lo cual, en lo que a mí me ha tocado practicar, que sí han llegado, pues, a golpes, que sí han llegado a las adicciones, sí hay la forma de encontrarse en ellos mismos sin tener que pedir un perdón, sin tener que pedir una disculpa, pero sí en reconocer que la acción no estuvo correcta o no fue la adecuada, ¿sí? ¿Cómo lo he hecho para que no sienta ese joven esa culpabilidad como ese niño lo manifestaba, porque fue una angustia de que tengo que pedir perdón? ¿Cómo se lo dijeron? No lo sé. ¿Cómo se lo diría a su mamá? No lo sé. Por supuesto que hubo una disculpa, y no con la palabra disculpa, sino que hubo una manifestación conforme fuimos charlando en esa noche, que el niño lo manifestó de una manera de que te quiero mucho, de que yo quiero estar aquí, de que yo me siento a gusto, de que fue el te quiero mucho
lo que principalmente cerró ese perdón, esa angustia y esa disculpa, ¿sí? No sé si me doy a entender. Sí, Rubén, puedes hablar. Rubén, escucha. Carmita, tú tienes un problema serio de sonido porque cuando tú hablas no se te escucha. Se escucha totalmente entrecortado. Pero pues entiendo que dijiste, medio entendí por ahí como que era Rubén. A mí me encanta la forma como Gustavo plantea todos sus temas y tiene un don de palabra bien atractivo. Y adicionalmente, pues, habla con propiedad, con lo cual estoy diciendo, pues, de que lo que habla tiene mucha validez. Pero permítanme de pronto, no sé si discrepar no sería la palabra correcta, sino tal vez tener otro tipo de visión, en el sentido de que esto de los 3 principios, a veces uno crea de pronto la confusión con lo de la esencia y con de lo que hay que hacer. Y entonces a veces pienso de si esto fue que se lo inventaron para un planeta diferente al que nosotros vivimos. Y yo creo que esto no tiene nada que ver con cómo se desenvuelve el mundo. El mundo se desenvuelve como se tiene que desenvolver. O sea, en este mundo tenemos que vivir con normas, tenemos que vivir con reglas, tenemos que vivir con diferentes culturas, con diferentes condiciones, con diferente circunstancia, con todo lo que le queramos poner. Y esa interacción de todo ese mundo de cosas van a llegar a todo tipo de confusión en el ser humano, de si esto está bien hecho, si aquello está mal hecho, de que si yo debo hacer esto, si no debo hacer aquello. Y yo creo que los 3 principios no chocan en ningún momento con ningún tipo ni de cultura, ni de gobierno, ni de... Aquí lo que se trata es de que nosotros aprendamos a vivir en bienestar, independientemente de todo lo que pase. Ahora, obviamente que el planteamiento por el que empezamos esta discusión esta mañana fue de si uno debe corregir algo cuando ve, así sea menor o adulto, cuando hay una conducta que a nosotros nos parece mal hecha o no. Y volvemos a la cuestión cultural. En nuestra situación nos han enseñado de que, pues hombre, necesitamos educar. Para vivir bien en este mundo necesitamos educar. Ahora, el problema es cómo nos sentimos nosotros cuando suceden las cosas. Yo quiero retrotraer 2 cosas para ponerlas sobre la mesa. En uno de los encuentros virtuales que hizo Ana Holbach, ella narró la experiencia de una de estas personas que colaboran en el grupo de los 3 principios al que pertenece Ana, que va todas las semanas a una cárcel si no estoy mal, creo que es en California, y le enseña esto de los 3 principios a presos que van a ser ejecutados
sea que están condenados a pena de muerte. Y ella narró de que le causó mucho impacto a esta persona que va allá, que un día un preso que nunca hablaba levantó la mano. Y ese preso iba a ser ejecutado en los próximos días. Y ella pensó, este que nunca ha hablado, ¿qué será lo que tiene para decir? Y entonces, pues obviamente le dio la palabra y el preso creo que lo único que le dijo fue, usted me quiere decir a mí que la única diferencia entre usted y yo es que yo tuve unos pensamientos y le hice caso a mis pensamientos y usted no. Usted no le hizo caso a sus pensamientos. Y ella le contestó, es la única diferencia entre usted, que está preso y que lo van a matar por haber cometido crímenes, y yo que estoy aquí libre y que no tengo ningún crimen. Ojo, es la única diferencia. Ahora se planteó de que, o Gustavo dijo que él iba a morir pensando en que matar es malo, y es totalmente respetable. Otra cosa que quiero poner y que espero que si casa, si no casa, pues me dicen que estoy loco y tienen toda la razón. A mí me gusta mucho plantear siempre, porque yo no lo veo como que el ser humano da esta cosa como que eso tenía que ser así. Y es lo más sencillo del mundo. Es la primera explicación que nos dan cuando nos dicen ¿qué tienes que controlar tú para que tu organismo funcione perfectamente? ¿Qué tienes que hacer tú para que tu corazón lata, para que tu sangre corra? ¿Me están oyendo? Para que tu sangre corra, para que tus pulmones se expandan y se contraigan, etcétera, etcétera, para que ese organismo funcione a la perfección. Y yo estoy interesado en también ir a las cárceles y fui a hablar con un cura para que me ayude a entrar. Y le estaba explicando esto y le digo, oye, los seres humanos vemos eso como que es que eso tenía que ser así, o sea, tiene que ser que mi organismo funcione sin que yo tenga que hacer nada. Nosotros como que a ese planteamiento lo vemos, ahí no hay nada. Entonces yo le digo, lo más increíble de todo esto es que ese funcionamiento es perfecto aún para la persona que nosotros consideramos lo más malo del planeta, que entiendo que para la mayoría de los seres humanos podemos decir que fue Hitler. Y el cura me abrió los ojos así como si le fuera a echar gotas. Y le digo, es que lo más hermoso es que ahí se demuestra el amor en la creación y el no juicio. Porque si hubiera algo malo, entonces dirían, pues a Hitler no le va a funcionar los pulmones, no le va a funcionar el riñón, ese se va a tener que preocupar porque su sangre corra, va a tener que hacer un gran esfuerzo por esto, porque el tipo es malo. El tipo hace cosas que no son buenas. Entonces, volviendo al caso de todo lo que implica la sociedad y lo que tenemos que hacer, según lo dicta la psicología, la forma de educar,
los 3 principios no dicen, no nos metamos con nada de eso. Nosotros tenemos que seguir viviendo como seres humanos. Lo único que nos va a diferenciar es cómo interpretamos todo eso. La interpretación que le vamos a dar a cada cosa de esas. Ahora, nos metemos en la profundidad de todo esto y de pronto no es fácil explicar cómo, o sea, me retrotraigo para volver al tema. Y es que cuando se planteó, yo dije, no hay que pedir perdón bajo ninguna circunstancia, no importa si fue que lo cacheteó o si fue que simplemente le quitó un juguete o le hizo esto, o le hizo aquello, porque nosotros no tenemos control sobre las conductas que nosotros hacemos. No las podemos controlar. Yo no puedo controlar de que no me dé rabia. Yo no puedo controlar de que no me dé odio. No puedo controlar de sentir todas las emociones. Y nosotros lo planteamos como que es humano. Correcto, es totalmente humano. Pero no tengo el control de eso. Entonces, ¿de qué forma eso encaja con lo que metámonos en la cultura? Metámonos en el mundo en el que estamos viviendo. Les dejo ese planteamiento, a ver qué nos surge. Perdón, a mí me gustaría oír la opinión de Carmita. Todo ha sido súper interesante, pero me gustaría oír ella qué piensa al respecto de todo esto. Coincido con Marcela. Te escuchamos, Carmita hermosa. ¿Aló? ¿No? Sí. Ya. Bueno, han dicho tantas cosas que yo estoy fascinada primero. Yo no te escucho. ¿O será mi audio?